Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Buena y santa jornada a todos ustedes, queridos hijos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina, Santos y Café. Hoy es miércoles 12 de marzo, el miércoles de las 4 témporas de la primera semana de Cuaresma. De la palabra de Dios en la Santa Misa tradicional, propone 3 lecturas, incluso muy hermosas, todas muy intensas, pero hoy, 12 de marzo, es también la sexta, permítanme subrayarlo, de lo que es considerado por estudiosos de la historia de la Iglesia, incluso el más grande Papa, el ejemplo mismo de cómo se gobierna la Iglesia como Papa. Estoy hablando de San Gregorio Magno. Magno quiere decir, no que como magno. Y no es aquel que come, sino magno, significa grande. Solo 2 papas entre los 265, porque Bergoglio no es papa, así que el papa número 265 hasta ahora es Benedicto XVI. Solo 2 papas han tenido el título de Magno. Estoy hablando de León Magno y Gregorio Magno, precisamente que vivió entre el siglo VI y el VII. Luego, dentro de un rato, hablaremos también de él. Estoy de viaje y me estoy preparando. Tengo 3 citas importantísimas en los próximos días. En primer lugar, la de mañana. Importantísima en Bérgamo a las 16 horas, en el Auditorio San Sisto. A las 16 horas nos veremos para un día particular, inusual, porque es el 13 del mes y hemos decidido en este año 2025, dedicado al Rosario, invertir el 13 del mes para la oración por Rusia. Así que los espero en gran número, que vengan, estamos en Cuaresma, intensifiquemos la oración es tiempo de oración. Los espero a las 16 horas, expondremos el Santísimo Sacramento y rezaremos el Rosario frente a Jesús sacramentado. Entonces, antes de la misa, hacemos la adoración, rezamos delante de Jesús, Eucaristía. Quien pueda venga, porque es la oración la que cambia la historia, porque es la oración la que salva el mundo, no la charla. Y luego habrá la Santa Misa. Este es el primer evento, mañana a las 16 horas en Bérgamo, en el Auditorio San Sisto. Y luego los otros 2 encuentros inmediatos son el próximo sábado 15 de marzo. Estamos en Génova, en el Hotel Mercure San Biagio a las 16 horas. Y el domingo estamos en Bolonia, en el Hotel Amati Design en Sola Predosa, siempre a las 16 horas. Con amplia posibilidad de confesarse para quienes llevan tiempo sin hacerlo. Y también el rosario, la consagración a la Virgen, la Santa Misa, la adoración eucarística. Es tiempo de Cuaresma, flores, queridos, y por lo tanto debemos intensificar la oración, debemos comprometernos cada vez más a rezar, sosteniendo el rosario en la mano, y haciendo como hizo el siervo de Dios, que ha permanecido en la mente de muchísimos y en el corazón de tantos. Minutella del que hablamos el sábado pasado, Foderá, este niño muerto a los 9 años, que al parecer, como buen siciliano, como lo soy yo, quiere escalar la pole position de los pequeños grandes héroes de la fe. Está allí que se codea entre Nenolina, Chiara Luce, Badano, etc. Realmente es una figura que deja huella. Y él, precisamente, tuvo un rosario al que le faltaban algunas cuentas de tanto que lo desgranó. Hagámoslo nosotros. Y a tal respecto, os pido que colaboréis. Si es posible, porque sería sumamente feo si tuviéramos que suspender la iniciativa del Rosario Perpetuo. Se necesitan voluntarios, sobre todo para los horarios nocturnos. Contacten a Simona por este momento de gracia que se vive en este año 2025. De lo contrario, nos vemos obligados a suspenderlo. Debemos intensificar la oración. La Cuaresma es esto. Entonces mañana en Bérgamo a las 16 horas en el Auditorio San Sisto. El sábado nos vemos en Génova a las 16 horas en el Hotel Mercure San Biagio. Los espero numerosos fieles del pequeño resto ligure. Y el domingo 16 de marzo, el próximo domingo, el segundo domingo de Cuaresma, estaremos en el Hotel Amati Design, Zola Predosa, siempre a las 16 horas, con el pequeño resto de Emilia-Romagna. Naturalmente, dado que estamos en Cuaresma, si yo fuera, por ejemplo, pongamos, torinés, iría a misa el sábado a Génova, ¿entiendes? Si fuera veneciano, iría a Bolonia para la misa del domingo. En fin, hijos míos queridos, estas cosas son muy importantes. Además, los otros hermanos. ¿Saben que en los chats hacen públicos sus movimientos que luego conocen al mismo tiempo?
Han llegado más gestos de afecto y apoyo a Fra Celestino, que nosotros, como podemos, se los pasamos porque él no usa las redes sociales, pero los que envían a la Secretaría de Radio Domina, a mí mismo, a las colaboradoras, de alguna manera se los hacemos llegar. Todos son, como dije también anoche, mensajes de apoyo y cercanía. Fra Celestino, ayer por la noche tuvo lugar la catequesis sobre el Evangelio de Juan. Me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también, si no pudieron escucharla, la encuentran disponible en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra. Ahí está. El Águila y el Sol, primer volumen de comentario al Evangelio de San Juan. El libro está siempre disponible, llamando a la Secretaría de Radio Domina Nostra o recogiéndolo en los encuentros de oración. Ayer por la noche, una vez más, meditamos sobre la parte central de lo que se llama dado por los exégetas, la poesía del prólogo, el versículo 14, y el Verbo se hizo carne, vino a habitar entre nosotros, o como hemos visto, puso su tienda entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, el testimonio apostólico, con todo lo que conllevaba y resultaba, pueden encontrarla, disponible en la Secretaría de Radio Domina Nostra. Sin embargo, hoy, miércoles 12 de marzo, comienza un nuevo ciclo de catequesis del miércoles por la noche. Gracias. Los hermanos beneméritos de la Asociación de Lengua Italiana, don Enrico, don Ramón y Fray Celestino, han terminado el ciclo de meditaciones sobre el Evangelio del domingo durante todo el año. Así que este miércoles por la noche inicia un nuevo ciclo. Cada uno de los tres profundizará en un tema. Una temática. Esta noche comienza don Enrico. Les invito a seguir este ciclo de episodios porque serán interesantísimos. Ahí está, el magisterio sobre la familia. Condividan, compartan a las 21 horas en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra, donde me dicen que se suscriban y pongan siempre los me gusta porque es muy importante. Esta noche a las 21 horas, mientras que la de anoche sobre el prólogo la encuentran ya disponible, dado que ya ha sido. La hicimos ayer por la noche, la encuentran disponible en la Secretaría de Radio Domina Nostra. Los siguientes compromisos, más o menos los vamos haciendo públicos. El sábado 22 de marzo estaremos en Osimo, en la provincia de Ancona, y el domingo 23 de marzo en Lucca, para el tercer domingo de Cuaresma. Martes 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor y bendición de las mujeres embarazadas, estaremos en Terni, en el Hotel Michelangelo Palace. Sábado 29 de marzo estamos en Teramo, domingo 30 de marzo en Nápoles, para el cuarto domingo de Cuaresma, en el Hotel Ramón by Wyndham en Nápoles. El sábado 5 de abril en Bari y el domingo 6 de abril. Si todo va bien en Calabria, sin embargo, tal vez no en la Mezzia Terme, les haré saber. El evento principal sigue siendo el de la próxima semana, el próximo miércoles 19 de marzo, solemnidad de San José. Es un día laborable, pero para las cenizas, este salón de aproximadamente 700 plazas se llenó. No eran 700, pero al menos eran 400. Porque era un día laborable, el miércoles de ceniza. Así como será un día laborable el miércoles. Siempre el de San José, pero quien pueda vendrá siempre allí a Busolengo, al Hotel Tower de Busolengo, Montresor Tower, a las 16 horas. Pero la misa comenzará más tarde para permitir a quienes llegan. El retraso de no perder la misa será un momento de gracia, de alegría, de fiesta, la última celebración mía y de Fra Celestino. Antes de que después de unos 3 meses volvamos a bajar a Sicilia, lentamente, entonces la última celebración en el norte es mía, y quisiera por esto desearles lo mejor. Ustedes saben cuánto me importa el vínculo con todos ustedes, no es retórica, lo saben muy bien. De hecho, el diácono se involucra en las relaciones porque a mí me importa. El hombre es relación, el hombre es imagen y semejanza de Dios porque es relación. Todo está ahí. El motivo por el cual el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios es porque es capaz de relacionarse. Para mí la relación es sagrada, yo vivo de la relación. No podría pensar en hacerme santa y llegar a Dios por mí mismo, quizás por el hecho de que estoy concebido, gemelo, así que no con la soledad. Nada menos que desde la concepción, a veces lo pienso. Y por eso para mí la relación es importante, por lo que si puedo abrazaros, daros la mano, soy así. Admire a los hermanos que quizás son diferentes, pero cada uno es el mismo. Si puedo estrecharles la mano, mirarlos a los ojos y decirles, hermano mío, hermana mía, hijo mío, hija mía, Jesús ha resucitado, aleluya de antemano. Porque luego yo bajo, por esto para mí ya será un motivo de alegría. Bendeciremos a los papás en esa ocasión, allí a los trabajadores, daremos el pan. Aquí está el pan de San José con hinojo. Los venecianos me han sorprendido con esto. También pondrán hinojo, porque el pan esta vez se hace en el norte.
Estas son las bellas victorias del pequeño resto. Y luego, después, habrá la entrega del escapulario, del cual hablaré, el escapulario de San José del Corte Castísimo de San José. Bien, mis queridos, les recuerdo ayudar al proyecto porque siempre hay una gran necesidad de hacerlo para todas las iniciativas, notas y menos notas que llevamos adelante. Ahí está, desfilan en la descripción el IBAN, la cuenta corriente postal, la PayPal. Entonces ahora vamos, en cambio al episodio de hoy. El título es bastante emblemático en la ventana que ahora se les está mostrando. Ahí está. La pregunta es un título en forma de pregunta. Un solo hombre puede salvar a toda la iglesia, pero también el subtítulo, porque yo también olvidé dictarlo, el asunto del gran prelado. Este es el subtítulo. Un solo hombre puede salvar toda la iglesia, el asunto del gran prelado. Aquí pido a la dirección que se encargue a tiempo, mientras comienzo mi reflexión. Entonces hoy es el 12 de marzo en el Novus Ordo, la fiesta de San Gregorio. Viene trasladada muy significativamente, según yo, al 3 de septiembre, porque es el día en que fue elegido Papa, mientras que el 12 de marzo, como hoy, es el día en que murió, y por lo tanto nació al cielo. El problema es que la fiesta de San Gregorio, al igual que las de otros grandes santos que se celebran durante el periodo de Cuaresma, pasa desapercibida. Sé discreto, así que bien, hizo bien quien pensó en la revisión. En esto no veo ningún problema. Menos yo que en algunos casos algunos santos eran celebrados en un periodo diferente de la Cuaresma para valorarlos. Y como Gregorio Magno, San Gregorio, Magno San Gregorio, Papa fue un grandísimo testigo de la fe. Les recuerdo que es uno de los 4 doctores de la Iglesia Occidental Latina, junto con el Padre San Jerónimo, Santa Constantinopla, etc. Y fue necesario trasladar esta fiesta al 3 de septiembre, pero en el Vetus Ordo que nosotros seguimos es hoy, 12 de marzo. Cedo a la dirección, mientras tanto, de hacer una especie de error tipográfico, es decir, poner el subtítulo como título y el título como subtítulo. Esta es la sorpresa continua del suscrito. Dicho esto, San Gregorio Magno, entonces parto de él para abordar el asunto. San Gregorio Magno es un gran prelado. San Gregorio Magno es un gran una especie de gran, como lo fue poco antes que él, unos siglos antes que él, porque San Gregorio vive entre 500 y 600 después de Cristo, muere el 12 de marzo del 604, otro gran prelado. Antes que él fue Atanasio, San Atanasio, obispo de Alejandría. Y quisiera abordar precisamente el asunto del gran prelado que tantos problemas crea a la luz de la historia de la Iglesia, para convencer a aquellos que tienen una obstinada voluntad de interpretar la experiencia del gran prelado como algo apocalíptico, legendario y mitológico, a la luz al menos de auténticas prefiguraciones de esta experiencia del gran prelado. Entonces, no sé ahora si hablar primero de Gregorio, dado que hoy es su fiesta, o de Atanasio. Me gustaría hablarles de ambas razones por un simple hecho. He escrito 3 novelas, una sobre Santa Rosalía. El volumen se ha agotado, se está cuidando porque está agotado, por lo tanto ya no está disponible, La Rosa Normanda. Pero el otro libro todavía es sobre Gregorio Magno, que fue mi primer escrito, que fue reseñado por el Osservatore Romano. Ahí está la portada. Para los tipos de la nueva Ipsa Editore, Alessandria Maria Minutella, ahí está el monje pastor San Gregorio Magno, el santo del que, porque yo era párroco, allí, mi primera parroquia, Bocca di Falco, en los territorios que pertenecían territorialmente a la madre Santa Silvia. Por eso la parroquia está dedicada a San Gregorio, porque arriba está el monasterio, creado por él, sobre Bocca di Falco, San Martino delle Scale. Y por eso decidí, como teólogo novato, escribir esta novela sobre Gregorio Magno. Tuvo un enorme éxito porque el Osservatore Romano lo reseñó bajo la firma de uno de los teólogos de la Casa Pontificia, no sé cómo llamarlos, que hablaba del joven teólogo Don Minutella, etc. Pero también esto está fuera, comercio. En cambio, lo que está disponible es este que tengo conmigo y del cual ahora quiero hablarles, siempre está disponible, y que yo he subrayado poco, de hecho no es conocido, ahí está, El León de Alejandría. Este también es la tercera novela. En el orden de tiempo que escribí sobre San Atanasio de Alejandría, quien para defender solo a la iglesia cristiana del asedio arriano, de la herejía de la apostasía arriana, conoció pruebas en sus manos. Y yo en esta novela,
que está disponible si quieren, pidiéndola a la secretaría o recogiéndola en los encuentros de oración. Cuento su vida. ¿Quién leyó? Dice, padre, parece que habla de sí mismo. En realidad, cuento su vida sin querer hacer ninguna referencia autobiográfica. Eco les quería leer rapidísimamente, porque si no, ¿quién lo pone en duda? La reseña del Observador Romano es del Observador Romano del 24 de noviembre de 2004 y está firmada por María Spinelli, que todavía hoy, si no recuerdo mal, entonces dice: y dado que se celebra la fiesta de San Gregorio en este 14º centenario, para captar su grandeza, nos viene al encuentro la reciente biografía de un joven sacerdote palermitano. Cuando luego llevé al obispo, ahí está, lo ven para que entiendan que no me invento nada, el obispo. Ahí tuvo los primeros traumas. Mi experiencia eclesial es simplemente dolorosísima. Los primeros traumas, todo entusiasmado, fui al obispo, precisamente en el periodo además. El obispo me trató muy mal. Si lo hubiera hecho uno de los aduladores de la corte, eso sí, pero dejémoslo. Que Dios tenga piedad de todos, empezando por mí. Nos encontramos con Di Gregorio, de un joven sacrílego de Palermo, Alessandria, María Minutella, teólogo e historiador del dogma cristiano. En el surco de fuentes y testimonios históricos, el autor reconstruye toda la densa trama del recorrido existencial y religioso de Gregorio, etcétera, toda su vida. Y concluye así: Minutella domina y expone con claridad y eficacia la compleja materia, describe, narra, pero también profundiza en el alma y en las obras maestras. Letterari di Gregorio, en un carrefour de novela histórica y biografía, divulgación patrística e historia de la espiritualidad cristiana. Interesantísima reseña en el Observador Romano. Entonces, estos dos volúmenes, en particular este del León de Alejandría, y por lo tanto el asunto del gran prelado, deben tener en cuenta en nuestros días a los pobres sujetos, mis detractores, que no conocen la historia de la Iglesia. Porque grandes prelados ya hemos tenido. Y ahora vamos a lo específico. Dado que hoy se celebra la fiesta de San Gregorio, comienzo con él, para luego pasar a Atanasio y mostrar cómo fueron grandes prelados. Si llega o ya hay uno que por sí solo puede salvar la Iglesia, no es la primera vez que sucede. No es una leyenda, está aquí. Porque uno solo salvó la Iglesia, relanzó el cristianismo. Hablo de Gregorio, empecemos con él. Gregorio significa a que vigila. Los padres se habían trasladado a Roma, pero esto permítanme decirlo porque soy palermitano, a Palermo, al Capo, que es uno de los mercados históricos de tradición árabe. Llevé a mis fieles allí. Está la iglesia de Santa Silvia, donde está la habitación en la que habría sido concebido. Gregorio, porque su madre llamada Silvia, Santa Silvia, que lo ve convertirse en papa, él se convierte en papa en 590 y ella morirá en 592. Lo ve convertirse en papa. La madre Santa Silvia era de Palermo, pertenecía a la aristocracia palermitana, y de hecho sobre la periferia norte de Palermo está la abadía de San Martino del Scale, una de las más antiguas abadías benedictinas fundada por San Gregorio en los terrenos. De la madre, que sin embargo se casa con Gordiano y se traslada a Roma. Y allí nace Gregorio, tiene una vida, pertenece a una familia de tías, familiares, santos, que van todos enseguida al paraíso. Y luego él, alrededor de los 22-23 años, se convierte en prefectus urbis, por lo tanto un título de gran prestigio, es decir, prefecto, a la manera y a la historia. Un poco de el otro de Milán, San Ambrosio. Él, sin embargo, tiene un temperamento. Gregorio es descrito como de baja estatura, un hombre de oración, de contemplación, por lo que se dedica mucho a la oración en secreto, ya que de todos modos es prefecto civil. Cuando muere el padre Gordiano, él en el posesión en Roma, en el Celio todavía hoy está el monasterio. He estado varias veces, hay algunas reliquias de San Gregorio. Allí, frente al Coliseo, construye un monasterio en la posesión de la casa, por lo que la mamá, que queda viuda, se hace monja en el Aventino. Piensen un poco qué historia. Y él se queda allí y construye un monasterio benedictino. Además, Gregorio era un excelente escritor, por lo que escribe La Vida, es la primera biografía, la más antigua de San Benito. Y con la regla. Luego escribe diálogos.
Entonces Gregorio abre este monasterio dedicado a San Andrés y allí llegan monjes. Él de alguna manera se convierte en el abad de este monasterio en Roma y se dedica a una vida de oración. Pero como dice Jesús en el Evangelio, no puede permanecer oculta. Una luz debajo del celemín, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa, sino sobre el candelero, precisamente, para que ilumine toda la casa. Y luego está el diseño de Dios, flores, queridos. Plan divino. Lo que hoy estamos perdiendo de vista es que hay una misión. Si hay misión, hay misión. Punto. ¿Qué sucede? Sucede que el papa de ese momento se llamaba Pelagio. Cada uno tiene sus problemas, incluso con los nombres Pelagio, Pelagio Thurs. Lo manda llamar porque escucha hablar de él. Lo manda llamar y lo envía como apocrisario, se dice, para entender en nuestros días al nuncio apostólico que va a un lugar en nombre del Santo Sede y representa al Papa en algún lugar. Nada menos que a la temida corte de Constantinopla. Para quien conoce un poco de historia, sabe que Constantinopla era el antagonista de Roma y había el emperador Mauricio, que no era un tipo fácil, al contrario. ¿Y por qué ir allí? Para representar al Papa y poner paz en un momento en que Constantinopla está furiosa, porque eso es un poco así, con los tonos un poco acalorados. El emperador Mauricio casi quiere anticipar incluso. Se dice por parte de algunos historiadores que si no hubiera sido por Gregorio Magno, el gran prelado del 600 después de Cristo, se habría asistido seguramente a la fractura con Constantinopla, entre Roma y Constantinopla ya entonces. Gregorio llega allí, este hombre bajito, joven, de 35 años, en una realidad como la de Constantinopla, ante todo muy diferente de Roma, por sensibilidad, cultura, tradición, etc. Y luego adversa a la Iglesia de Roma, la Iglesia Latina. Gregorio es representante del Papa de la Iglesia Latina, es recibido muy mal, muy mal. Es puesto en una especie de miseria, es subestimado deliberadamente por el emperador, pero aquí se revela el genio de Gregorio, que es inimitable para algunos, el gran prelado Gregorio, el gran prelado Gregorio. Porque él, al comprender que no puede acceder directamente al trono del emperador, para intentar encontrar una fórmula, digamos, de compromiso con Roma, comienza a mantener una relación espiritual con dos mujeres que son la esposa y la hija del emperador Mauricio, Teodolinda y Teoctista. Recuerdo todo porque la novela la escribí yo, así que la sé de memoria. No hay nada inventado. Teodolinda y Teoctista. Sabes, hoy golpea mañana. Ellas descubren que es un hombre santo, un hombre puro, un hombre de Dios, y entonces se enamoran espiritualmente de este pequeño gran hombre, nuncio apostólico en Constantinopla. Y gracias a estas dos mujeres, sobre todo la esposa, las cosas cambian, por lo que Gregorio logra encontrarse con Mauricio, el emperador, establecer buenas relaciones con él y alcanzar el objetivo por el cual había sido enviado a Constantinopla, es decir, reconstruir un vínculo con Roma. Lo logró. No solo lo logró, sino que lentamente, porque esto es propio del gran prelado, el hombre de Dios, que es el gran prelado Gregorio, logra convertirse en un punto de referencia para los cristianos. Entonces la iglesia aún estaba indivisa para los cristianos de Constantinopla. Y él escribe allí Moralia, es decir, un libro de meditación sobre el libro de Job. Se cuenta que la gente dejaba todo para ir a escucharlo. Y al parecer, incluso el emperador Mauricio encontró que este hombre era realmente un hombre de Dios que debía ser escuchado, por lo que su fama se vuelve importante, la fama del gran prelado Gregorio. Entonces, él luego, después de que termina los resultados, el Papa Pelagio II lo hace regresar, porque el resultado está obtenido. Gregorio vuelve todo contento, agradece al Santo Pastor y le dice: Santo, me retiro al monasterio ahora porque mi vida está hecha para rezar. No estoy llamado a ser el gran prelado. Miren, no se fuerza nada y los enemigos no escribirán. Está todo escrito, es toda historia. Yo no estoy hecho para hacer lo que piensan, estoy hecho para la oración. Gracias por estudiar y leer libros y escribirlos. Esto es así, Monasterio Alcenio.
El Papa está tan satisfecho con la misión realizada por Gregorio que finalmente se lo concede. Es decir, regresa al monasterio. Vuelve al monasterio y puede hacer lo que un hombre de Dios desea. La vida de oración, la vida de gracia, no es una vida inútil, al contrario. Y el aceite. ¿Recuerdan que la mujer María rompe el vaso de alabastro y lo derrama sobre los pies de Jesús? Y toda la casa se llenó de ese perfume, dice Teresina. Somos nosotros contemplativos. Gregorio necesitaba estar con Dios. Esto no tengo tiempo porque también debo hablar de Atanasio, el otro gran prelado. Hay una serie de grandes prelados en la historia de la Iglesia, así que no tengo tiempo para detenerme. Me gustaría mucho detenerme cuando se necesita de Dios. Y estos hombres, cuanto más necesitaban a Dios, más Dios los obligaba, a pesar de ellos mismos, a dedicarse a la misión. Se va allí. Y de alguna manera comienzan a olvidarse de él. Mas el gran prelado Gregorio no se saldrá con la suya. Por eso, porque ocurren al menos 3 episodios desagradables para la ciudad de Roma. Estamos en 580, 590, en esa terrible década. En primer lugar está la crisis del Imperio Romano, un momento de profunda crisis como la de hoy. He aquí el gran prelado, es decir, un momento en que los hombres en aquella época no sabían qué hacer, a quién dirigirse y a quién pedir ayuda como motivo de esperanza. El río Tíber se desborda, el Tíber se desborda, y esto lamentablemente provoca la peste en Roma. La peste comienza a diezmar la población, por lo que la gente huye de Roma. Se dice que los restos arqueológicos de Roma eran lugares donde se encontraban los cadáveres de los romanos que morían en la calle. Roma está diezmada y por lo tanto la peste y daño. Los longobardos avanzan desde el norte, acompañados por el duque Gilulfo, para adentrarse en Roma, destada. En este contexto, en 590 agosto, 590, a causa del calor, sabemos en Roma cuánto calor hace en agosto, hay peste y también muere el Papa. Inesperadamente muere el Papa II. Muere en un contexto de gran crisis como la actual. No está el Papa. Por los temas romanos supervivientes se encuentra en grave situación de angustia. Y entonces piensan en Gregorio. Ahora les leo de mi libro, que ha sido mostrado un par de veces, pero también está agotado, todos se están cuidando. El monje pastor, ahí está, en la página, no les digo la página porque no la tengo, pero les leo qué he escrito. El momento en que los romanos van al gran prelado Gregorio para obligarlo a aceptar la elección por aclamación como papa. Y escribo, era joven en 2004, me parece. Podemos en este punto imaginar el momento quizás más sugestivo, escribo, de toda la existencia. Santa del Mónaco, enamorado de Dios, de quien hoy celebramos la fiesta. Terminados los sugestivos ritos funerarios en honor al Papa Pelagio II, la multitud, con religioso entusiasmo, después de haberse reunido en el Laterano, ¿sabéis que el Laterano fue hasta el Renacimiento? La sede del Papa llegó a pie al monasterio de San Andrés, al radio gritando, fuerte Gregorio nuestro pastor. Gregorio nuestro obispo, es decir, Gregorio nuestro pastor y Gregorio nuestro obispo, ellos todos juntos, niños, adultos, ancianos y jóvenes, todos cristianos, herederos del grandioso cristianismo romano, habrán rodeado la cerca del monasterio que aún existe hoy. Como iglesia, continuando a aclamar fuertemente el nombre de Gregorio. Entre estos, el santo podría haber reconocido muchos de los rostros encontrados desde que el diácono acudía a asistirlos en sus necesidades. Quizás, el clamor de la multitud que quiere a Gregorio Papa, escribo, habrá llegado incluso al silencio del monasterio de San Saba. Sull'Aventino, donde Santa Silvia velaba por el hijo, se había hecho monja, la mamá, y ella madre monja santa, en oración cerca del coro, habrá por un instante captado la noticia y cerrando el libro del Salterio, habrá alzado la mirada cansada y conmovida hacia el crucifijo que dominaba el ábside románico de San Saba para pronunciar en voz baja conmovida. Las palabras del anciano Simeón, ahora deja, Señor, que tu siervo vaya en paz. Y San Gregorio, ¿cómo habrá reaccionado a esta multitud jubilosa y alabadora que venía a buscarlo para hacerlo? ¿Obispo? Quizás habría preferido huir, como había hecho su maestro, cuando multiplicó los panes, la multitud lo buscaba por un jerlore.
En oración, en su celda, tal vez en ese momento se encontraba leyendo y comentando el pasaje de Ezequiel 34:23, y suscitaré para ellos un pastor que las apacentará. Los otros monjes, a quienes San Gregorio confundido habrá pedido ayuda, habrán en cambio accedido a la solicitud de la multitud. Hermanos, os ruego, enviad de vuelta a casa a esta multitud. Pastore Gregorio, ¿cómo pedirle a las ovejas que no sigan a quien reconocen como su pastor? Quizás seguirán a otro, le replica. Entre la confusión y la feliz novedad, Maximiliano, uno de los monjes, vi ruego, envíen a casa a la multitud. ¿Qué es lo que piden? Te quieren obispo, te aclaman papa, le dice apostólico. Oh Dios mío, ¿qué me has hecho? Teme piedad. Y exclama aún más fuerte, el santo cuenta en todo. El drama de su humanidad trastornada y repitiendo casi mecánicamente esas palabras. Dios mío, ¿qué me has hecho? Saca la cabeza del monasterio para observar a la multitud. Es una multitud inmensa, palpitante, alegre. San Gregorio llora amargamente y se retira a su sede. Él solo consigo mismo sus miedos, su propia enfermedad física, porque Gregorio no ha estado bien durante toda su vida. Como también Atanasio, Gregorio sufría de gota, tenía problemas de presión al parecer. En sus 14 años como papa, transformará la iglesia, pero vivirá enfermo. Así que nada que hacer. El pueblo lo aclama pastor, grita cada vez más fuerte Gregorio, nuestro pastor, Gregorio, nuestro padre. Y se sabe Vox Populi, Vox Dei. Aún no se ha rendido a lo nuevo, para él perspectiva dramática. Permanece recluido en su celda y reza a Dios, invoca ayuda y luego recuerda las palabras premonitorias de Santa María. Reza, reza San Gregorio, Dios mío, ¿era esto entonces a lo que me llamabas? Pero no había elegido yo la paz del monasterio. Parece que hace de Celestino que no deja de pensar en el eremitorio. ¿Y cómo podré cuidar del rebaño, yo que apenas puedo? Vaya, se ha echado todo a perder. Un momento solo, yo que todavía apenas consigo. No sé qué sucede, tengan paciencia. Aquí estoy, buscando a mí mismo. No soy adecuado, no, ciertamente no soy el más adecuado para este papel. ¿No ves que estoy enfermo porque estaba mal? Gregorio, físicamente, no soy fuerte. Me falta femminchasti. Oh, Dios mío, había deseado desaparecer en el silencio de la soledad y aquí me arrastras entre los tumultos de la vida pastoral. El monje papa. Oh, Dios mío, monje papa. De hecho, es el título de la novela. ¿Qué será de todo esto? Es cierto que San Gregorio, calmada la multitud y de vuelta en el monasterio, usará todos los medios para impedir la elección. Escribirá, es toda historia, al emperador Mauricio, a quien conocía personalmente, rogándole que no apruebe la solicitud. Por su parte, el prefecto de la ciudad, un tal Germano, que debía encargarse de enviar la carta de Gregorio al emperador, la retiene consigo, como la idea de que es valiosa, y no la envía al emperador. Envía en cambio al emperador la solicitud de ratificar la nominación por aclamación de Gregorio como obispo de Roma. La ratificación llegará después de algún tiempo, y así, el 3 de septiembre del año 590, a la edad de 50 años, San Gregorio es consagrado obispo de Roma y pontífice de la Iglesia Universal, al término de una solemne celebración litúrgica celebrada en la Basílica de San Pedro. Comienza para nuestro santo la última y más provechosa etapa de su existencia, 14 años de pontificado. Recuerdo las fechas desde 590 hasta 604, lo cual es raro que me ocurra. Esto para deciros quién es. Gregorio Pernet, el gran prelado del 600. Y con él la iglesia cambia perspectiva. Era un momento en el que el cristianismo corría el riesgo de morir si no hubiera sido por los monasterios benedictinos, y en cambio Gregorio lo salva. No tengo tiempo porque quiero hablar también de Atanasio, el otro primer gran prelado, pero quisiera decirles qué fue capaz de hacer solo, porque lo hizo solo. Gregorio solo, en el sentido de que él decidía, era el gran prelado del 600. Y salvó a la iglesia. La toma que estaba en crisis, sobre todo Roma, cuando muere el 12 de marzo del 604. Hay un epitafio en Roma, escrito por un tal desconocido bellísimo, no tengo el tiempo de leérselo, que cuenta el dolor de los romanos. Cuando muere Gregorio Magno, que devuelve una iglesia renacida, una iglesia renovada, una iglesia lista para el impulso. Entre otras cosas, es padre de la iglesia inglesa, porque envió a los monjes a predicar el evangelio en Inglaterra, este Gregorio Magno. Pero el otro gran prelado hay otros. Ahora pido a la dirección que cambie el título. Un solo hombre puede salvar a toda la iglesia. Gregorio lo hace. Pero antes que él lo hizo sin duda. Atanasio.
Y aquí me refiero a la novela que, en cambio, está disponible, solicitándola en la secretaría o recogiéndola en los encuentros de oración, San Atanasio, el León de Alejandría, cuya vida es incluso más rocambolesca que la de Gregorio Magno. Y él fue un gran prelato que salvó el cristianismo. Un solo hombre puede salvar la Iglesia. En la parte trasera del libro, quise incluir esta frase del cardenal Caffarra en su lecho de muerte. El Señor nunca abandonará a su Iglesia. Los apóstoles eran 12 y el Señor comenzará de nuevo con pocos, porque por ahora todos son charlatanes. Estos cardenales de los que se espera algo, queridos, son todos charlatanes. Imagina el sufrimiento de San Atanasio, que se quedó solo defendiendo la verdad por amor a Cristo, a la Iglesia y a los hombres. Debemos tener fe, esperanza y fortaleza. Esta novela, que actualmente nunca podría ser reseñada por un salvador romano, aunque es más hermosa que la de Gregorio, pero escrita por el hereje Minutella, según ellos Minutella es hereje. Esta novela que he escrito y que es poco conocida, cuenta el trabajo interior de Atanasio, gran prelado, elegido por Dios como patriarca de Alejandría para salvar a la Iglesia de la herejía ariana. Él tuvo la tarea de defender el Evangelio, la divinidad de Cristo, e invitar sobre todo a los cristianos a no asistir a las misas celebradas por los arrianos. Por lo tanto, quien hoy me presenta como un demonio que no deja ir a los cristianos a misa, debería pensarlo bien antes de aplicar esto, al menos a Atanasio. Y me gustaría leer el libro de Cautivadores, según lo he escrito realmente bien. El momento en que Atanasio quiere escapar, él también. Atanasio quiere escapar. Entonces, él huye en el momento en que, como Gregorio, siente que es el momento de ser elegido por Dios, para ser el gran prelado del siglo 300, del cuarto siglo. Huye de Alejandría, la gran metrópoli egipcia, y se adentra en el desierto, porque quiere ir a hacerse monje, también él. Luego hará que Gregorio, el otro gran prelado del 600, se dedique a una vida de oración. Dicho esto, leo desde la página 74, interesante, en otra parte, en dirección oeste, a muchas millas del puerto, un joven camina a paso rápido, superando las últimas casas que dan al mar, envuelto en un velo oscuro que le cubre el rostro. Evidentemente no quería ser reconocido. Se adentra por el camino carovaniera que, pasando el largo vado del río, conduce al desierto hacia las zonas más inhóspitas habitadas por los santos monjes. Es Atanasio quien huye, porque ha entendido que Dios le pide salvar la Iglesia, salvar el cristianismo. Y él no se siente a la altura, el gran prelado, quizás el primer gran prelado de la historia del cristianismo. Huye como si quisiera esconderse. El otro gran prelado, Gregorio, o cree que lo está haciendo, está rezando y avanza rápidamente después de haber saludado a la tía que lo había acogido secretamente en casa. Tiene el paso rápido de cuando era poco más que un adolescente tardío caminando hacia los monjes del desierto egipcio, pero su rostro está triste. Siente que no ha respondido al plan de Dios cuando regresó, aún muy joven, del desierto de los monjes. Ya quiere volver allí. El recuerdo de San Antonio lo llama. El gran monje del desierto San Antonio Abad, que lo había bendecido cuando era apenas poco más que un niño, ahora que ha sido elegido. Patriarca, por lo tanto, debe defender la Iglesia. Él no lo acepta. Quiere volver a la vida monástica. Alternando profundos suspiros con el paso rápido con el que se adentra en senderos aislados, reza. Y cuanto más se aleja de la gran ciudad de Alejandría y se adentra en el desierto, más parece serenarse en el rostro, dado que considera que finalmente ha logrado escapar sin ser visto. No sabe que está a punto de sorprenderlo. Un encuentro inesperado para él. En los días anteriores, ya ven cómo van un poco las cosas. La tía de Atanasio había sido abordada en el mercado del pequeño suburbio marino. De María, una de las monjas del monasterio de San Miguel, cerca del patriarcado de Alejandría. Esas mujeres, Elena había implorado en nombre de los devotos de Atanasio para tener noticias sobre él, si supiera algo al respecto. Y finalmente la tía había cedido, diciendo que lo tenía en casa y que pronto, quizás al día siguiente, al atardecer, se pondría en camino. Atanasio en peligro, había concluido preocupada la tía. Lo que nosotros llamamos peligro puede ser la lógica de Dios, le había dicho María antes de que se fuera. O está ahora, mientras Atanasio huye a distancia en secreto, con paso sigiloso y paciente, hay un grupo de fieles que sigue a Atanasio.
Así sucederá con Fra Celestino, por ejemplo, si decidiera escapar a algún eremitorio. Por las Gardor lo observo a distancia mientras se demora para prepararse un lecho. Busca la cantimplora para beber, e instintivamente se vuelve una última vez hacia la ya distante ciudad de Alejandría. Es en este volverse que él se encuentra ahora inesperadamente frente a los fieles, que conmovidos y un poco preocupados se le acercan. Finalmente se lanzan a sus pies todos juntos, gritando: «Padre, no nos dejes, necesitamos de ti». Atanasio se queda perplejo sin palabras, los mira y no sabe qué decir. Luego se vuelve hacia el sur, donde se vislumbran las inmensas extensiones del desierto. Finalmente mira al cielo así tercero y revestido de estrellas. Los fieles lo observan en silencio. Suspira aún más profundo y se encamina al sur, hacia los monasterios. Sin decir nada, ahora quisiera retomar el paso, pero está impedido por los fieles que se le interponen con devoción, pero también con decisión. Justo en ese momento, cuando ya está oscuro, profundo, todos son atraídos por un gracioso cervatillo que, emergiendo de los altos arbustos situados a los lados del sendero, se vuelve hacia el norte después de haber fijado la mirada en Atanasio, como para indicarle la voluntad de Dios. La dirección, parece decir el cervatillo, es otra respecto a la que tú buscas. Helena, una de las mujeres del séquito, se acerca a Atanasio. Es noble en los Raos. Se trata de una de las primeras discípulas del santo que conocía desde joven y que siguió cuando éste construyó un cenobio para consagradas no muy lejos de su casa. Sin decir una palabra, le ofrece una bebida. Atanasio la observa como si buscara en ese gesto una pista, una señal, una indicación desde lo alto. Helena le hizo un gesto para beber. Atanasio observa a los presentes, que en oración casi parecen disculparse por haberlo seguido de manera tan inesperada. Para él entonces sorbe la bebida. Al meter la mano en el bolso, Helena saca un crucifijo oscuro, simple pero valioso. Le ofrece al padre diciéndole con suma reverencia: «Es de tu madre, sinclética». ¿Recuerdas? Cuando estaba a punto de ir a Dios, te comparó con la glicina cuando la llevaron. Antes de expirar me tiraron a Mestreña cuando yo muy joven. Este crucifijo está mirando al vacío, como si viera hacia adelante. Me dijo: «Consérvalo, se lo darás a mi hijo». Cuando Dios le pida rugir, Atanasio toma el crucifijo entre las manos, todavía en silencio. «Ruge, Atanasio, Dios te lo pide», dice casi susurrando un anciano al que todos tratan con gran veneración. Quien tiene corazón de león no puede contener su rugido, y tú eres el león, Atanasio. Odiarse es más fácil de lo que se cree. ¿Cuántas veces he muerto? Martín, de esa muerte de la voluntad que quería llevarme a otro lugar. Y aquí estoy. No puedo ir más allá de esta elección. Hay en cada hombre una capacidad enorme de resignación. El hombre está naturalmente resignado. Es por esto que sigue adelante de todos modos, especialmente cuando está en juego la voluntad de Dios. Suspira, luego añade en voz baja: «El hombre que busca a Dios es un náufrago que espera, de ver a lo lejos el faro que devuelve la esperanza». Detto questo, Atanasio se coloca frente a los fieles y se dirige decididamente hacia Alejandría, consciente de que se enfrenta a una guerra de fe que quedaría escrita en la historia porque estaría marcada por pruebas e insidias sin precedentes. El continuado Lean, la novela que pocos han leído. Eco, concluyo, hoy es la fiesta de San Gregorio, que el título quede claro. Un solo hombre es una pregunta. En este punto podemos dar la respuesta: ¿puede salvar a toda la iglesia un solo hombre? Claro que sí, si es enviado por Dios, sí. Atanasio y Gregorio podemos hablar de dos grandes prelados. Uno que vivió en el siglo IV, que salvó nada menos que a la iglesia de la impostura ariana si no hubiera estado. Él, la promiscuidad con las celebraciones. Porque su gran mérito fue decir: no vayan a las misas con los arrianos, ellos tienen la sede, nosotros tenemos. La fe salvó a la iglesia, así que hubo un gran prelado, así que un solo hombre, si lo manda Dios, puede salvar la iglesia. En la crisis del siglo VI al VII, una crisis completamente diferente, no había una verdadera herejía,
No había un enemigo oficial, pero había un enemigo interno, que es la falta de impulso, que es la crisis de identidad de la fe. Porque cuando la fe no es identitaria, muere, no hay nada que hacer. Así que digamos que Gregorio es un segundo, gran prelado. También él responde a la pregunta si un solo hombre puede salvar a toda la iglesia. Sí, con Gregorio toda la iglesia fue salvada. Ese hombre allí en la camilla, porque estaba mal, piensen que mientras tanto los fieles necesitaban de él, escucharlo, hablar, verlo. Este es el gran prelado. Pensad que él no lo lograba, y entonces lo bajaban, dice el diácono que escribió su vida. Lo bajaban con la camilla, en la Basílica de San Juan de Letrán, donde él debía predicar acostado, con tal de que predicara porque la gente lo necesitaba. Envía a los misioneros a Inglaterra, reconstituye el canto, liturgia. Se cuenta que él un día, el monje lo vio, que como quitaba una cortina y escribía las músicas, lo vio que eran los ángeles quienes enseñaban las melodías gregorianas. Con San Gregorio la iglesia antes era, de una manera, con él se convirtió de nuevo, nuevamente en una iglesia renovada, una iglesia que se lanza, una iglesia llena de entusiasmo, una iglesia que recupera la fe, una iglesia que ya no tiene miedo, una iglesia que supera la crisis. Aquí ciertamente así concluyo. No hay dos sin tres, falta el tercer gran prelado. Si la Virgen lo anuncia hace 500 años, significa que si no hay dos sin tres, el tercero será el más importante de todos. ¿Por qué? Porque aquí ahora está en juego la supervivencia misma del cristianismo y de la Iglesia católica. Y solo un hombre puede salvar la Iglesia. Cuando la Virgen del Buen Éxito, habla del gran prelado, tenemos precedentes. Esto lo dice mi novela, de personalidades de la Iglesia. Podríamos preguntar si hubo otros además de ellos. Sí, yo creo que sí. Quisiera citar aquí a otro pontífice que, aunque no tiene la estatura de Gregorio Magno, sigue siendo sin duda muy importante, y es Pío X Ghisleri, quien fue un piamontés convertido. Papa Dominico, con él el hábito se vuelve definitivamente blanco, quien salva a la iglesia del ataque del Islam, un solo hombre. Un solo hombre. Y entonces debemos rezar, hijos, queridos. Hoy que es la fiesta de San Gregorio, a quien estoy muy ligado debido al hecho de que mi primera parroquia estaba dedicada a él, debemos rezar a la Virgen para creer que la iglesia está en crisis, porque hoy la iglesia está en crisis profunda. Yo estaba comentando el Evangelio de Juan para aquellos que lo han seguido. Me referí a Vittorio Sgarbi porque me impactó mucho, supe que es verdad la noticia, que él está enfermo de depresión y no es una enfermedad que se cure. A este punto, la noticia es verdadera. Anoche lo considerábamos posible o probable, hoy en cambio he tenido confirmación de que es así. Vittorio Sgarbi está mal, el rampante, mujeriego, insuperable, por ciertos aspectos en la palabra, en la verve, en el carisma, inalcanzable. Vittorio Sgarbi está mal. Está mal por dentro, porque la depresión es un malestar que viene de dentro y pide ayuda. También él ahora pide ayuda porque dice que siempre ha dormido poco. Ahora quiero dormir siempre. Estos hombres del espectáculo, de la cultura, célebres, se cuentan. ¿Por qué? Porque piden ayuda, estoy aquí disponible. Quién sabe, quizás les llegue. El mensaje lo conocí, se comportó muy mal porque no se viene a presentar un libro para destruirlo. Los masones evidentemente lo tienen. Ha soldado, ayudado a convencerlo en esto. Pero ha hecho algo que históricamente es una tontería como lección, una lección tonta, la de venir a presentar un libro de un autor que te paga para venir y tú vienes a destruirlo. Pero rezo por él. La parábola de Vittorio Sgarbi es la de la sociedad, la iglesia y el cristianismo de hoy. El cristianismo está deprimido. ¿Podrá un solo hombre salvar toda la iglesia? Sí. Como ha habido otros cercanos, arriesgaría olvidar también a San Pío X, que salvó a la iglesia del modernismo. Siempre hay estos hombres enviados por Dios. Lo que me gustaría decir es que el gran prelado que esperamos es, sin embargo, diferente, porque no será elegido. Esto lo ha dispuesto la Virgen al decirlo. Y no está dicho ni siquiera en este momento que deba ser reconocido. Lo manda Dios y punto. Lo manda y basta. No hay nada que hacer. Basta que trabaje Él. Que trabaje. Que trabaje. En algún lugar tal vez alguien lo esté haciendo. Todos van contra Él. No sé si es así, pero no quiero decir que por eso me autocandidate, porque luego muchos piensan en mí. Al contrario, estoy diciendo otra cosa, que todo es posible, que como Dios quiere, como Dios establece, pero si se ha establecido que un solo hombre, como ya ha sucedido, salve a la iglesia,
Esto sucederá con el gran prelado, tal vez el último, así que tranquilícense, quizás sea el último. Mientras tanto, los invito a leer mi novela sobre San Atanasio, que les hará entender muchas cosas, y hoy rezamos a San Gregorio. Les recuerdo que esta noche a las 21 horas está el primer episodio de la extraordinaria aventura sobre la familia con el magisterio comentado por don Enrico. Con los tiempos que corren, eso será un magisterio dentro del magisterio. Quiero decir que estas catequesis merecen ser escuchadas, porque don Enrico hará magisterio, él, citando el magisterio de la Iglesia. Luego le tocará a Fra Celestino con los 10 mandamientos y a don Ramón con la liturgia.